Queremos a esta hora hablar de crecimiento económico, de la formación de una carrera clave, que es la de los ingenieros. Y para eso nos visita a esta hora de la mañana el profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, Patricio Domínguez. Patricio, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está el frío afuera? Aquí estamos calentitos en nuestra base. Está con carácter, digamos. Está bueno ese concepto, una mañana con carácter. Oye Patricio, bueno, sabemos que la ingeniería es una disciplina clave y que tiene un impacto directo en la sociedad y me gustaría partir por ahí, ¿no? ¿Cómo está abordando la Escuela de Ingeniería de la UC la formación integral, me gusta esa palabra, y que permite a los estudiantes no solo ser técnicamente competentes, profesionalmente aptos, sino que también conscientes de su rol social de cara a la sociedad que nos toca enfrentar hoy en Chile y el mundo, ¿no? Sí, esta es una cuestión que nosotros en la escuela, el grupo de profesores la pensamos harto. A mí me toca, por ejemplo, coordinar el curso de Introducción a la Economía, que es un curso que toman todos los ingenieros, ingenieras, en que ellos tienen que... Es de los primeros cursos en que aprenden a modelar aspectos de la sociedad propiamente tal. La formación básica en ingeniería, la que la gente probablemente conoce, tiene que ver con modelamiento de aspectos de fenómenos físicos, ¿ya? En que no hay interacciones humanas. En la economía el desafío es modelar ya interacciones entre personas, entre organizaciones humanas, y ahí parece que opera otra lógica, digamos. ¿Ya? Hay racionalidad, por supuesto, pero también hay otras cosas. A los seres humanos nos importan otras cosas, nos movemos por otros intereses también, otros incentivos, y la economía se ha metido en ese desafío. Entonces tratamos de que los ingenieros también aprendan a modelar eso. Una de las habilidades que tienen los ingenieros y las ingenieras es la capacidad de modelar problemas. A veces el desafío es estructurarlo. A veces el problema no está bien, es difícil definirlo. La gente sabe que hay algo que lo incomoda, hay algo que como sociedad nos puede incomodar, pero ponerle estructura a eso, llevarlo a los datos, modelarlo, tratar de comparar distintas alternativas, ese es un desafío y en eso tratamos de preparar a nuestros estudiantes para que el día de mañana aporten sobre todo buenas fuentes de información en la toma de decisiones. ¿Ya? Un Esto ejemplo. puede ser en el mundo privado, en el mundo público. Es que hay montones, digamos. Es que desde pensar cómo organizar bien la cadena logística de una empresa, ese es un problema, ese es un desafío matemático importante para ayudar bien en la toma de decisiones, para hacerlo más eficiente, pero también uno lo puede ver no solamente desde el punto de vista no solamente eficiente en términos económicos, ahorrarse dinero, también, por ejemplo, en otros desafíos actuales, por ejemplo, contaminar menos, ¿ya? Emitir menos emisiones. Hay mucha sensibilidad en las generaciones nuevas respecto al cambio climático. Y eso es importante, ¿ya? Esa es una de las cuestiones. Nosotros, sí, claro. Por ejemplo, el curso de Introducción a la Economía a veces tiene la fama de ser un curso que la gente piensa simplemente que este famoso artículo de Milton Friedman del año 70. Friedman escribió un artículo en el New York Times que es uno de los artículos más leídos. 3.000 palabras que dice que cambiaron la manera y fueron muy influyentes durante muchos años respecto a lo que era la empresa. Y ahí decía, la responsabilidad social de la empresa es generar utilidades para sus accionistas. Esa visión está en cuestión hace mucho tiempo, pero la verdad es que nos cuesta mover a las personas desde ese mundo. Se vuelve una y otra vez sobre personas que creen que o reducen, por ejemplo, el rol de la empresa a ese tipo de cosas. Y el rol de la empresa es mucho más amplio. El rol de la empresa son organizaciones humanas que buscan generar o mejorar la vida en comunidad de las personas. Hay una motivación, hay un propósito a veces que supera crece, digamos, la mirada de que simplemente generar utilidades. Y en eso nos abogamos también a formar a los ingenieros y ingenieras para que sepan hacer eso. Una de las ventajas que tienen ellos es que hoy día, sobre todo con la irrupción de las grandes tecnologías a las que estamos expuestos hoy día, los ingenieros y ingenieras son bastante expertos en eso y tienen que saber bien las consecuencias de esta cuestión en la sociedad y también los tratamos de formar en esa línea, digamos. Ahí hay muchos desafíos, digamos, en los que estamos metidos. Sin duda, tiempos desafiantes, como nos dice Patricio, y donde además uno se pregunta qué aspectos hoy te llaman más la atención respecto de la formación de las ingenieras y los ingenieros. ¿Es correcto decir ingeniera? Sí. Es correcto, ya. Sí. Es muy importante para nosotros, porque esa es una cuestión en la que hemos crecido harto. Yo estudié en los 2000, ingeniería era el 10% nomás de los estudiantes mujeres. Ese número ha crecido harto, pero todavía falta mucho.
Hay una de las cuestiones, por ejemplo, importantes que hoy día tiene la Escuela de Ingeniería en la Católica y también en la universidad, la va incorporando el programa Talento e Inclusión, por ejemplo. Y nosotros tenemos la visión de que el talento estaba distribuido uniformemente en la sociedad y hay que ir a buscar esos talentos. Y si la gente no postula la carrera porque cree que quizás no es apta para eso o que no sé, tiene un prejuicio de que esta es una carrera, por ejemplo, que puede ser para hombres, yo creo que es una de las cosas que hemos ido trabajando, que esta cuestión, precisamente para ir a buscar esos talentos, porque hay que empujarlo. Hay que empujarlo, sí. Desde jóvenes nosotros tratamos de motivar a las personas para que postulen, por ejemplo, a la Escuela de Ingeniería y sepan que esta es una carrera apta para quien quiera promover el desarrollo del país, un desarrollo integral, humano, etcétera, digamos. Y que eso lo pueda hacer tanto en el mundo privado como en el mundo público. ¿Por qué debiésemos estar optimistas o pesimistas respecto de la formación de ingenieros hoy de cara al futuro? Hay cosas... Yo creo que la ingeniería hoy día entrega muy buenas herramientas para el mundo que viene. Eso nos permite ser optimistas de que esta carrera va a tener implicancias fuertes en lo que viene. Y hay incertidumbres también. No sabemos la magnitud del impacto que va a tener, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo está impactando desde la salud mental, por ejemplo, de los adolescentes, y esas son unas cuestiones que tenemos que pensar. Yo personalmente creo que eso se ha pensado muy poco, está muy poco regulado. Nosotros tenemos que saber bien cómo interactúa esto con nuestra toma de decisiones en general, de la vida en comunidad. No puede ser simplemente que esta irrupción tecnológica como que tuviera vida propia y nosotros simplemente somos pasivos espectadores del resto. Tenemos que pensar bien cómo el alcance que queremos darle a estas herramientas, y en eso hay que saber bien para qué sirven, qué son, pero también discutir, digamos, cómo las queremos regular. Eso ha sido el desafío de la sociedad por año y año. Entonces, yo creo que esto ha sido demasiado rápido. Yo creo que nos falta mucho por pensar. Ahí hay, obviamente, hay también incertidumbres que tenemos que saber abordar de buena forma. Vamos a volver a un tema que estábamos esbozando al comienzo, ¿no? En tu rol como profesor de introducción a la economía, ¿cómo se vinculan conceptos económicos que se enseñan ahí con la construcción, además de un liderazgo social en los futuros ingenieros? Hablemos de las prácticas que se utilizan para fomentar esa integración. Volvamos también a ejemplos que son concretos y que nos van mostrando cómo es el ingeniero del futuro. Sí, yo creo que ahí tenemos que... Hay dos cosas que yo diría en esto. La idea de la ingeniería es poner herramientas a disposición de la sociedad, ¿ya? Herramientas concretas, por ejemplo, para modelar problemas de distintas índoles, ¿ya? Y ahí el uso de la computación y la matemática de alto nivel nos permite, por ejemplo, simplificar cosas que vemos de buena complejidad. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay un desafío. Y nos cuesta hoy día, al parecer, hay una mirada, digamos, puesta en cuestión sobre el rol de la ciencia, el rol de los expertos, y en eso yo creo que a los ingenieros, las ingenieras nos vendría bien, digamos, saber cómo comunicarnos con esta sociedad hoy día más compleja. Yo creo que, no sé, a mí me llamó mucha atención, por ejemplo, la discusión sobre los retiros de los fondos de pensiones. Claro. ¿Ya? Ahí había aparecer un consenso muy amplio entre expertos, entre economistas, ingenieros, respecto de la conveniencia de eso que teníamos como país. Y esto fue aprobado en varias oportunidades, con mayorías amplias y con apoyo ciudadano amplio. Yo creo que ahí hay un fracaso en cómo comunicar esto, que se sabía las consecuencias que había. Se sabía que esto no tenía mayores ventajas, que iba a generar un bienestar de cortísimo plazo para la población, pero con enormes implicancias macroeconómicas y también en la vida de las personas. El ahorro individual se vio fuertemente dañado. Entonces, ¿cómo sabemos comunicar esta cuestión a la población para que se tomen decisiones buenas, digamos? Yo creo que es un buen caso porque los políticos, por ejemplo, cuando se tomaron las votaciones, estaban viendo el apoyo ciudadano que había en esto. No es simplemente que ellos no supieron, ellos sí sabían esa información estaba sobre la mesa, pero consideraron otros factores de mayor manera. Y sufrimos las consecuencias, todavía seguimos sufriendo esas consecuencias, y yo creo que eso es importante, eso es un desafío para nosotros. Yo creo que identificar bien cómo comunicarnos en esta sociedad hoy día compleja, en que las personas, el nivel de individualización de la sociedad, las personas quizás hoy día no tienen más autonomía en su toma de decisiones. Entonces, la opinión de los expertos quizás también la miran con cierto resquemor, o es una opinión más que ponen en el juego. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que saber comunicar esto bien, digamos, cuáles son las implicancias. Yo creo que ahí hay, a veces, algunos grupos de economistas, ingenieros, comunican que son con soberbia, y se equivocan también muchas veces, nos equivocamos muchas veces, y eso en la población dice, bueno, esto es otra predicción más en la que probablemente se van a equivocar. Me acuerdo que en la discusión sobre las pensiones hubo gente que dijo eso,
Pero sí, muchas veces han anunciado catástrofe y seguimos aquí parados. Entonces, nosotros saber cómo comunicar esto es un desafío importante. A veces somos buenos para modelar el problema, tener soluciones, tener cuantificado qué significan las distintas vías de solución, pero comunicar eso y persuadir a la población yo creo que es un desafío. Interesante tema, sobre todo en época de redes sociales donde muchas veces los conductos regulares o tradicionales van quedando de lado por youtubers, influencers, especialistas de dudosa reputación, donde la verdad la gente a veces se malinforma y es allí donde los técnicos, los ingenieros, los especialistas tienen que tomar la palabra. Ese es el desafío porque también, por ejemplo, la gente común y corriente vive en una vida muy intensa y si tú le pides que tome decisiones también sobre los aspectos públicos es importante, ¿ya? Por ejemplo, ahora estamos en la discusión sobre los programas económicos de las campañas presidenciales. La gente dice, bueno, yo voy a tomar una decisión al que me muestre de manera simple qué es lo que va a hacer. Pero eso es un desafío porque hoy día, la verdad, que de los problemas que enfrentamos, las soluciones simples son muy escasas. Muy posiblemente, si los problemas que enfrentamos tuvieran soluciones simples, ellas estarían implementadas. El nivel de información que tenemos hoy día a disposición es mucho mayor que el que había antes. Y lo que está significando eso en la práctica es que para resolver los grandes desafíos que tenemos hoy día, el problema de la delincuencia, el problema de cómo aprovechar mejor la migración, los problemas de crecimiento económico del país, el problema del cambio climático, no tiene soluciones sencillas esto. Y ahí el desafío de los técnicos de implementar soluciones que también sean comunicables y que puedan competir con estos youtubers que tú dices, que de repente ofrecen fórmulas mágicas, balas de plata, y uno puede quedar corto ahí a medio camino porque no fue capaz de comunicar esto en el mismo lenguaje, pero porque precisamente el problema es más complejo de lo que alguien lo puede describir, digamos. Hablemos entonces, ya que estamos en el contexto de las próximas elecciones presidenciales, este domingo hay primarias presidenciales y restan solo 5 meses para ya la gran elección presidencial. ¿Qué te ha parecido el debate respecto de las políticas de desarrollo para nuestro país? Yo creo que bastante insuficiente. Esta es una cuestión central. Probablemente uno de los grandes desafíos que tiene Chile es entender bien cómo podemos retomar la senda de crecimiento. Y veo muy poca discusión, por ejemplo, incluso una cuestión básica. ¿Por qué dejamos de crecer como lo crecíamos antes? Yo he hecho de menos que a los candidatos y candidatas presidenciales se les pregunte de mejor manera cuál es su diagnóstico al respecto, porque cuando entregan luces de los diagnósticos van a hilar más fino respecto de cómo van a enfrentar lo que viene. Lo que pueden poner en los programas, mira, el papel puede aguantar muchas cosas. Lo que nosotros quisiéramos saber para una toma de decisiones razonable es cómo ellos piensan, cómo ellos observan el fenómeno que estamos dando. ¿Qué ha pasado en Chile? Hay distintas opiniones. Y yo creo que enfrentarlo a ellos, a dar cuenta de ese diagnóstico es importante. A veces veo que la discusión se va en el plano emocional, lo que despierta ciertas candidaturas, pero yo veo con tono de preocupación lo que va a pasar, porque precisamente lo que necesitamos es tener una estrategia de desarrollo integral que supere quizás la visión de una candidatura, en que pueden tener matices, digamos, pero necesitamos cierto grado de unidad y de consenso para que nosotros lleguemos al estado de desarrollo que yo creo que la gran mayoría anhela, ¿ya? Y eso no es sencillo de lograr si es que las personas ni siquiera revelan qué es lo que están pensando en esto. Yo creo que forzar a que los candidatos y candidatas revelen directamente cómo van a impulsar el desarrollo o el crecimiento económico, yo creo que es una cuestión que ha estado insuficiente en el debate hasta ahora, yo creo. He visto muy poquito en eso. Sí, pero bueno, y efectivamente el debate se va en mucho minutaje respecto de seguridad o rencillas previas, lo que no se hizo. Y en seguridad, por ejemplo, te dicen de repente, lo escuchamos un montón, vamos a usar inteligencia artificial. ¿Pero qué significa eso? O sea, la inteligencia artificial tiene múltiples usos y usar inteligencia artificial para... No, a ver, quiero entender. Descríbeme tú, ¿cuáles son los problemas que tenemos hoy día del crimen? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué nuestro país tiene una especie de desbalance entre las percepciones de la sociedad y los niveles que se observa el crimen? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay delitos es porque hay delitos nuevos? ¿Es porque la gente... ¿qué es lo que está moviendo ese temor que está como desproporcionado? Si uno lo hace, por ejemplo, con comparaciones con cifras internacionales. Claro. Yo creo que ahí no tenemos claridad, no hay claridad. Echo de menos
que las personas tengan un plan más concreto que ofrecer al país, más que tirar esa cuña, digamos, vamos a usar inteligencia artificial, digamos, porque parece que es algo sofisticado. Pero yo creo que en esto me parece mucho más efectivo las personas que son capaces de decir, mira, que ofrecen institucionalidad al respecto y que también dan garantía de cómo se va a respetar el Estado de Derecho. Por ejemplo, la discusión en las crisis de delincuencia típicamente ocurre un frenesí legislativo lleno de leyes con nombre y apellido que operan con casos particulares, pero no ofrecen una mirada sistémica al sistema persecutorio o con que controlamos el crimen. Es un sistema delicado porque hay muchos valores en juego. Todos quisiéramos que si en algún momento te ves enfrentado frente al sistema de justicia, por ejemplo, se te respete otros valores importantes como el debido proceso, la presunción de inocencia. Entonces no basta acá con decir mano dura, digamos, porque esos valores también son importantes, le dan legitimidad al sistema, y no es obvio cómo balancear todas esas cosas, ¿ya? Con la otra forma, que es como, por ejemplo, que el Estado pueda dar respuestas efectivas, inmediatas, rápidas, certeras, etcétera, que también son demandas respecto, por ejemplo, en cómo combatir el crimen. Después, en crecimiento económico, mira, hay ideas dando vuelta que van a estimular la demanda interna, otros que dicen hidrógeno verde sueltamente, digamos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no está avanzando esa industria como quizás esperaríamos? ¿Por qué no ha avanzado ya? ¿Cuáles son las barreras que hay y cómo crees tú que vamos a superar esas barreras? Esto de demanda interna que se estaba mencionando ahora último, ¿qué significa? ¿Sustitución de importaciones? ¿Significa que vamos a dar subsidio a la población para que consuman? Yo creo que eso, al menos soltarlo así, sin explicación, sin una bajada concreta, es peligroso porque eso implica una ruta muy distinta a la que hemos pensado, ¿ya? Yo creo que ahí hay, por ejemplo, hay una visión amplia de personas que sabe y que identifica que Chile es un país que cuando ha podido crecer lo ha hecho en función, por ejemplo, de las exportaciones. A mí me tocó participar en un reporte que hicimos en espacio público, por ejemplo. Y nosotros mostrábamos ahí que las exportaciones en Chile, si uno las ve por toneladas exportadas, ya una medida física, están estancadas del año 2004, 2005. Después fueron creciendo porque hubo un boom de los commodities, fue creciendo el precio, entonces nosotros seguimos creciendo igual, pero fue un efecto más precio, más que cantidad. Nosotros no hemos estancado en eso. ¿Por qué? Porque no hemos seguido diversificando. Hubo un tiempo en que nuestra economía era dinámica, en que íbamos descubriendo distintas industrias. Aparecieron las cerezas, aparecieron el salmón, se dio un impulso en la industria forestal, la industria minera también ha tenido un boom de crecimiento. Y pareciera que hemos perdido dinamismo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no hemos sido capaces de innovar en otros ecosistemas para que así también surjan otras industrias? Yo creo que tenemos una geografía diversa, somos una economía rica en recursos naturales y yo creo que las podemos seguir aprovechando, pero tenemos que generar ecosistemas para que eso siga dinámicamente adaptándose al mundo. Probablemente yo veo mucho más viable una solución que apueste por ese lado, digamos, que simplemente decir no sé, vamos a confiar en la demanda interna, digamos. Eso es que le da cuestionamiento. Del diagnóstico a las soluciones de cara a las presidenciales, ¿qué políticas económicas crees tú que se debiesen priorizar? Me refiero, por supuesto, a los candidatos, ¿no? Para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo. Sí, yo creo que... A ver, primero, yo aceleraría de que hoy día la discusión está puesta en... Todas las candidaturas tienen como anhelo el crecimiento. Eso yo creo que es importante. No estaba con la misma fuerza antes. Yo creo que para que sea sostenible hay que tener como en consideración las restricciones fiscales que tenemos hoy día. No son lo mismo que antes. No estamos en una situación crítica, pero sí yo creo que es importante entender que hay una presión fiscal fuerte. El nivel de endeudamiento ha ido creciendo y no se ha logrado frenar esa tendencia de crecimiento. Ese es el problema. ¿Y por qué es delicado? Porque también nuestra población se va envejeciendo. Entonces, si uno proyecta el gasto social, dejando todo lo demás constante, va a ir creciendo porque simplemente la población se va envejeciendo. Hay más costos en salud, hay más costos de pensiones que cubrir y probablemente otros desafíos que van a ir surgiendo asociados a eso envejecimiento de la población. Cuando hay envejecimiento de la población también uno puede ser un poquito más cauteloso respecto de que las poblaciones jóvenes, por ejemplo, van a innovar o estimular la economía como corresponde. Yo creo que hay una serie de factores con los que hay que estar cauteloso. Y también, dado que nosotros confiamos, nuestras estrategias de crecimiento siempre han sido confiando en el modelo exportador, estamos en un contexto global bastante desafiante. Entonces, yo creo que para hacer esto sostenible, hay que tener claro que estamos en una situación de presión fiscal relevante sobre la cual
eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y sobre eso yo creo que hay que pensar en distintas estrategias. Yo creo que a mí me gusta la idea cuando uno piensa que el Estado es un Estado habilitador y que genera un ecosistema para dinamizar la economía. Un Estado que impulsa y que está atento a identificar oportunidades y apoyarla o estimularla, a veces tomando partido, digamos, como por ejemplo con los acuerdos que se ha hecho en el cobre o en el litio, para avanzar, y otras veces simplemente dejando que el tercer sector o simplemente los empresarios puedan aprovechar oportunidades que pueden estar ahí disponibles en nuestra economía. Pero yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué esto va a ser sostenible? Porque si nuestra economía crece, también crecen hay más oportunidades de trabajo para las personas, hay mejores trabajos, y eso también aporta al crecimiento. Esto es una especie de círculo virtuoso que uno echa a andar, digamos. Entonces, pensar eso y poner energía, creatividad en este desafío, yo creo que es como la tarea número 1, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros también disponer de mejores recursos para combatir al crimen, que es una de las cosas que también nos inhibe, por ejemplo, para seguir creciendo, para enfrentar desafíos en otras áreas fundamentales del bienestar, que generan demandas de la población que son justas y sentidas. Yo creo que en eso necesitamos mucha creatividad. Y yo creo que hay que pensar bien las barreras. Yo creo que la manera de operar del sistema político hoy día también está siendo una barrera en esto. Nos está costando ponernos de acuerdo y también traducir soluciones que son efectivas a llevarlas a la práctica, ejecutarlas. A veces se nos entrampan. La discusión de pensiones, por ejemplo, tomó demasiado tiempo. Afortunadamente nosotros llegamos a algo, está despejado eso por un rato, digamos, hay que implementar eso sí la reforma, pero eso nos tomó demasiado tiempo. Yo creo que pensar cómo el sistema político es más eficaz en la en la resolución de conflictos nos puede ayudar también. Por supuesto, disminuyendo la incertidumbre, que es lo que muchas veces golpea, ¿no?, la posibilidad de progreso más sostenido. Hablando de crecimiento, hablando de futuro, una conversación necesaria con el profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, Patricio Domínguez. Patricio, que tengas una estupenda jornada. Gracias, Ignacio. Como verán, no hay soluciones simples, pero sí hay que ponerle creatividad a estas cosas.